buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Antes de comenzar con la conferencia como tal, por favor, permítame hacer una breve presentación de nuestro instituto. Como ya mencioné, somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos, con más de 20 años de trayectoria en capacitación y en consultoría empresarial. Contamos con más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Además, tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Algunos de los servicios que ofrecemos, como ya mencioné, es la consultoría empresarial, donde buscamos brindar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. De igual forma, otro servicio que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales, y de la misma manera ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado, instituciones públicas, como en temas de agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, electricidad, seguros, salud médica, y entre otros. Es por todo lo mencionado que, bueno, invitamos a todos los participantes a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn, así como una tienda virtual donde van a poder encontrar mayor información sobre todos los programas que ofrecemos. Más adelante les voy a dar el link para que puedan visitar esta página. Y bien, desde el FRIESAN nos complace presentar la conferencia Una mirada regional del Estado de Derecho, la gobernanza y la transparencia en la gestión de los recursos naturales, que estará a cargo del docente Mario Guapaya, quien es abogado y tiene estudios en la maestría de la empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee una maestría en Administración Pública por la Maxwell School of Syracuse University de Estados Unidos. Tiene experiencia en asesoría y representación de entidades del gobierno central y regional en empresas públicas y privadas en materia de privatización, descentralización, TI y empleo público, así como en sistemas administrativos de endeudamiento, inversiones, adquisiciones y control. Es ex consultor senior en la gerencia de instituciones para el desarrollo del BID y actualmente es jefe legal de Lima en Minería Chinalco del Perú, S.A. Antes de darle el pase al docente, me gustaría comentarles que esta conferencia va a tener lugar a respuesta de pregunta al finalizar la exposición, por lo que por favor invito a todos los participantes a que puedan dejar sus preguntas en el chat de la sala. Y bien, sin nada más que agregar, le doy el pase al profesor. Buenas noches a todos. En primer lugar, siempre agradecer a ESAN, especialmente al Instituto de Regulación y Finanzas por organizar la conferencia. Es siempre una buena oportunidad tener estos diálogos abiertos y libres sobre temas complejos, sobre temas difíciles como es la gestión de recursos naturales. Yo dicto marco legal minero en este diplomado que les menciona Valeria, y muchas veces hay una agenda que cumplir en materia de conocimientos puramente legales, pero que siempre queda corta para hablar de cosas un poco más profundas, un poco más estratégicas. Entonces, voy a compartir mi pantalla y empezamos ya la conversación de plano. Quiero saber si es que se ve mi presentación. Sí, ya se puede ver, doctor. Ya se puede visualizar. Excelente. Entonces, les comentaba que
siempre en las clases cubrimos bastantes aspectos legales, pero a propósito de esta conferencia vamos a ir un poco más allá hacia otras disciplinas que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de organizar o de gestionar los recursos naturales, sobre todo los no renovables, ¿no? Los recursos naturales no renovables requieren respecto al Estado y respecto a los stakeholders que lo operan y que lo protegen, a los ambientalistas, respecto a las empresas extractivas, un especial cuidado porque al ser no renovables hay una dimensión intergeneracional en su aprovechamiento, ¿no? Y las industrias extractivas, especialmente minería, cuando se hace a tajo abierto y cuando se hace gran minería, las consecuencias sociales y ambientales de la explotación siempre generan fricciones y tensiones naturales, pero que pueden desestabilizar muchas economías. Entonces, creo que ese era, digamos que el preámbulo de lo que quería comentarles. Eh, la conferencia que les preparé la he hecho muy simple a propósito de identificar rápidamente los puntos álgidos del gobierno de las industrias extractivas y creo que al final de la conferencia lo que me gustaría que pudieran llevarse es la identificación de herramientas que tenemos como ciudadanos, como operadores, como stakeholders, ya sea públicos o privados, eh, para entender mejor y participar efectivamente y exitosamente de, de su gestión, ¿no? Entonces, la conferencia me permito calificarla como más estratégica que táctica, ¿no? Vamos a hablar de temas bien de una distancia súper alta para algunos temas y con el compromiso siempre de que si tienen alguna duda o alguna pregunta después podamos absolverla, ¿no? Entonces, el objetivo es reflexionar informadamente, repasar un poco de fuentes, reforzar el conocimiento y hacia el final de la conferencia esperaría que puedan tener también ocasión de plantear algunas soluciones a algunos problemas que vamos a mirar. Valeria, tú pones admitir a las personas que van llegando, de eso yo no me preocupo, ¿verdad? Sí, claro, yo los Ok, hago entrar a la sala, no se preocupe. súper. Entonces, la agenda que vamos a repasar hoy gira sobre tres puntos básicamente: la institucionalidad y la gobernanza de los recursos naturales. Vamos a hablar un poco de conceptos y de indicadores. La gobernanza en su sentido más amplio y más comprometido, más comprensivo, por decirlo de alguna forma, aplicada a recursos naturales no renovables y la clase se va a orientar básicamente a temas minería, porque digamos que es el mejor ejemplo, el ejemplo que tiene, o la industria que tiene más ejemplos para compartir en el Perú. Luego vamos a hablar un rato sobre el Estado de Derecho y la licencia social, que es uno de los grandes topics que en este momento hacen la tendencia y hay que entender un poco y hay que manejar un poco más de conceptos para entender el fenómeno. Y finalmente, un llamado a entendernos como actores de la industria y cuáles son los roles que como responsables o como eh, entes receptores de las consecuencias tendríamos que ponernos al frente para ayudar a que el aprovechamiento de los recursos naturales se convierta en desarrollo, ¿no? Entonces, yo los invito con todo cariño a que pongan los comentarios que deseen en el chat del Zoom y tal vez si es que puedan ir levantando la mano cada que vamos avanzando a un capítulo distinto, también valdría para no dejar las preguntas muy sueltas y los temas muy abiertos eh, de tema a tema, ¿no? Entonces, lo primero que, que me gustaría, antes de abordar los temas eh, específicos,
la cuestión previa, y esto siempre lo tenemos en las clases y me parece que ordena mucho la discusión y ordena mucho el análisis mental de, de la industria extractiva, tiene que ver con la cuestión metodológica, ¿no? O sea, creo que lo que nosotros vemos en los medios o a los que tenemos acceso casi siempre son eh, puntas de iceberg de distintas eh, desarrollos legales, reglamentarios, prácticos. Casi siempre son el momento en el que falla algo o en el momento en el que algo sale del contexto y se hace notorio, pero el primer llamado es a ordenar mentalmente el tema cuando queramos abordar las industrias extractivas a propósito de una cadena de valor, ¿no? La cadena de valor de Porter, que seguro algunos ya la revisaron alguna vez, básicamente tiene una aplicación a la industria extractiva, desde el paper de Mayorga, que ha sido ministro también aquí en el Perú, de 2009, que cuando trabajaba en el Banco Mundial postuló esta cadena de valor en 5 pasos, que pasa desde la adjudicación de los contratos o el otorgamiento de las licencias, cuando evidentemente ya se tiene el recurso, pasa por una regulación y seguimiento de las operaciones que les permite, digamos, a los estados y a los particulares tener las reglas claras del aprovechamiento. Y a propósito de una industria económica que tiene alta rentabilidad y también inversiones hundidas muy grandes, cómo es que el Estado se organiza para cobrar los impuestos y las regalías, luego cómo las distribuye o cómo las gestiona a propósito de asignarla en prioridad y, y en una asignación geográfica adecuada. Y finalmente, cómo esos ingresos sirven para proyectos de desarrollo sostenible que eventualmente hagan que la industria eh, eh, no se agote en sí misma o se agote su valor en temas puramente macroeconómicos, sino que impacten directamente en los índices de desarrollo de los países ricos en recursos, ¿no? Em, Creo que en esta parte de la cuestión previa sí valdría la pena entender que el sector extractivo no es necesariamente distinto a cómo funcionan las otras actividades económicas, pero sí tiene algunas características que los hacen particular, delicados y muy, muy estratégicos, ¿no? Desde el lado, digamos que desde el lado de las empresas, las industrias extractivas representan una gran incertidumbre geológica al principio, con lo cual hay mucha inversión previa en negocios que probablemente no tengan eh, eh, éxito si es que no encuentran un yacimiento rentable, grandes inversiones iniciales, periodos muy prolongados para la exploración y desarrollo de los propios proyectos, ¿no? Entonces, la industria extractiva como tal en la cadena de valor, cuando la entendemos desde la perspectiva de los privados, es muy riesgosa y tiene mucha incertidumbre en el momento inicial del proyecto, ¿no? Y desde el punto de vista eh, del sector público, pero también del privado, la industria extractiva es particular porque hay una gran inestabilidad de precios, ¿no? Hay costos que nunca están totalmente identificados, hay muchas tensiones sociales, mucha incertidumbre desde el punto de vista ambiental, entonces los riesgos relativos eh, eh, muy probablemente sean protagonistas en todo el desarrollo del proyecto, pero además factores exógenos, ¿no? Los precios, los costos de producir o de explotar un yacimiento. Entonces, eso también lo hace especialmente particular. Entonces, una cadena de valor para una industria de este tipo tiene características especiales
y lo hacen diferente a todas las demás industrias, ¿no? Luego, a nivel local, las circunstancias económicas y de salud de las poblaciones son también de especial preocupación en las industrias extractivas y lo hacen diferente en todo sentido a las otras industrias, ¿no? Entonces, la primera cuestión previa que les quería plantear antes de entrar de lleno a los fenómenos más difíciles en las industrias extractivas es, ok, metodológicamente es imprescindible entender cómo funciona la cadena de valor de la industria. Lo que vieron hace un momento fue el paper de Mayorga del 2009, y lo que están viendo ahora es la nueva cadena de valor, pero siempre sobre la base de la existencia de una cadena en donde cada uno de los eslabones eh, permite que el otro funcione y nunca deja de asociarse la licencia del contrato a la producción, y la producción a la recaudación, y la recaudación a la asignación de impuestos, de ingresos, y eso a la contribución social económica, que son los primeros 5 eslabones. Lo que quiero que quede de esta parte es que metodológicamente es imposible desasociar, cobrar más impuestos y que eso no afecte a toda la cadena. Que la licencia de contratos esté esté asignada de una forma precaria o poco transparente, y eso no afecte a la producción o no afecte a la asignación de ingresos. La propia asignación de ingresos, cuando cae, cuando es ineficiente o cuando no se logra, tiene también un impacto directo en la producción. Entonces, la idea de una cadena de valor es que cada uno de los eslabones le entrega al siguiente eslabón y a toda la cadena la fortaleza, pero la debilidad de cada uno de esos eslabones a su vez se transmite a toda la cadena, y el objetivo de cualquier eh, emprendimiento económico o sector es crear valor, ¿no? Y al fallar uno de los eslabones, lo que ocurre es efectivamente todo lo contrario, ¿no? Es un lastre a la economía, y una actividad que podría promover el desarrollo, hacer más ingresos, no solamente no lo logra, sino que además impacta en la estabilidad. Entonces, no hay que recordar, no hay que hacer mucho esfuerzo para recordar todo lo que nos pasa o lo que nos ha pasado recientemente con las Bambas, lo que pasó con Conga, lo que pasó en la Oroya, todos los ejemplos de industrias extractivas que tenían un gran potencial y que representaban una oportunidad de ingresos para el Estado, y no solo no funcionaron, sino que además costaron vidas, y muchas personas eh, afectaron su modo de vida porque no se hicieron bien las industrias extractivas, ¿no? Entonces, quiero que, digamos que de saque partamos de entender que todos los eslabones están asociados. Los últimos 2 eslabones que ha incorporado el EITI, que es el estándar de la transparencia de industrias extractivas en el mundo, en realidad, incorporado 2 eslabones. Uno, los recursos naturales, que claro, digamos que eran obvios para la licencia y los contratos, pero que son un presupuesto que cada vez es menos obvio, ¿no? Y con cada vez menos exploración, ese es un valor o un elemento que los gobiernos y los privados tienen que considerar antes de entregar la licencia y contratos, que es encontrar los propios recursos naturales, ¿no? Además, hay toda una transformación en la valorización de los recursos naturales, en lo estratégico que significan cada uno de los recursos, a propósito del cambio de matriz energética, a propósito de- del cambio de la matriz y el abandono de los combustibles fósiles. Entonces, la discusión en torno a los recursos naturales ha cobrado más relevancia casi 9 años cuando Mayorga escribió el paper, y por eso es que se incorpora ese preeslabón, digamos, a la primera cadena de valor. Y hacia el final también una cosa que parecía obvia, que es el beneficio
público a propósito de los proyectos de inversión y la contribución social económica de la minería, pero que ya tampoco es tan obvia, porque hay que discutir efectivamente a qué se refiere el beneficio público cuando hay tanta tensión en la repartición de los propios proyectos de desarrollo dentro de los países y regionalmente también, ¿no? Entonces, estos son los dos nuevos eslabones que se incorporaron en el 2019 a propósito de la iniciativa para la transparencia en industrias extractivas. Después con Valeria puedo ir dejándoles los papers que han servido de base para esta presentación, pero sí hay que ponernos al día en varias cosas y en varios conceptos que, digamos que los mineros antiguos o la práctica más tradicional de la industria extractiva como la que ocurre en Perú tiene, y las nuevas generaciones que somos nosotros deberíamos incorporar, digamos, este tipo de nuevos elementos de discusión como la cadena de valor, ¿no? Entonces, la cadena de valor como metodología me parece clave antes de abordar cualquier análisis de industrias extractivas, ¿no? Luego, dos o tres conceptos también básicos para después entrar a discusiones más estratégicas sobre licencia social y ese tipo de cosas. Y es que si ustedes se abstraen de lo que sea que se explote, lo que van a encontrar es que los países se organizan en torno a sus capitales naturales, ¿no? Entonces, sobre todo países como nosotros que dependemos mucho de la materia prima, o países que eh, se apoyan en su industria extractiva para otro tipo de crecimientos, lo que en verdad ocurre detrás de ese fenómeno es una transformación de recursos. O sea, los recursos subterráneos que normalmente califican como un capital natural, digamos, se convierten o deberían terminar convirtiéndose en formas más productivas de capital. Y un capital que no se agote, un capital que al invertirse de una manera inteligente y que respete bases ambientales y sociales, termine generando desarrollo, ¿no? Ahora, esa inversión del capital natural también tiene detrás toda una lógica que tiene que ver con el crecimiento sostenible y equitativo en el largo plazo, ¿no? Porque los recursos son, digamos que se acaban, ¿no? Y, y el valor de cada uno de los proyectos puede ser efectivamente muy alto al principio, pero cuando los yacimientos se van agotando, los países tienen que encontrar un recambio en actividad económica que le permita seguir creciendo, ¿no? Entonces, las industrias extractivas tienen necesariamente que trascender a los proyectos individuales, ¿no? Y tienen que abordar un conjunto de capacidades para que garanticen que cuando ya no esté la mina o ya no esté el yacimiento petrolero, el país todavía pueda seguir creciendo. Si ese capital natural no se ha transformado en un capital social o un capital de servicio, o que permita que el país dependa de servicios o que el país dependa de otra actividad económica, lo que al final ocurre es que tienes un ahorro neto negativo, ¿no? Hay un concepto económico que se llama ahorro neto ajustado, que tiene que ver con no solamente el corto plazo entre el costo de explotación y la inversión para tener una rentabilidad, sino que a los países en su planeamiento financiero de las siguientes décadas, o sea, para las siguientes generaciones, tienen que entender que esos recursos se acaban
esos recursos y la recuperación de las zonas en donde se llevó a cabo la actividad extractiva también quedan muy afectados, y los países tienen que invertir en remediar, tienen que invertir en mantener a las familias que se quedaron sin sustento. Entonces, puede ocurrir que el país termine subvencionando en el largo plazo a las empresas extractivas si es que no se hace un planeamiento inteligente para evitar el ahorro neto negativo, ¿no? Los países africanos que están debajo del Sahara, o sea, los subsaharianos, digamos, el capital nativo es muy grande porque no hubo un planeamiento, y el diamante, el petróleo, el oro, de esos países que eran ricos en recursos, lo que generaron fue muchísima violencia y tienen que explotar, digamos, ¿no? Entonces, ese es algo que también está como en la discusión previa a entrar en los temas de fondo. Después tenemos la necesidad de movilizar mejor los recursos eh, de, de los capitales, digamos, naturales hacia los más productivos. Entonces, hay una muy fuerte tendencia a que los países que recién entran en el juego de las industrias extractivas o a desarrollar sus industrias extractivas fortalezcan en realidad la negociación de sus contratos y la capacidad para gestionar esos recursos, ¿no? Entonces, y modernicen la administración tributaria de los recursos, y mejoren el clima en general para las inversiones, ¿no? Entonces, yo no sé si recuerdan en mayo del año pasado esta discusión bien interesante que planteó el Fondo Monetario a propósito de uniformizar o globalizar la forma en la que los países cobraban impuestos a las industrias extractivas, justamente porque lo que está detrás es que hay demasiada disparidad en la explotación de los recursos porque hubo muchísimo aprovechamiento de la necesidad de inversión extranjera, ¿no? Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque si no nunca podemos llegar a lo que quería contarles, pero em, entonces em, la cuestión previa número 2 tiene que ver con las industrias extractivas en la región, ¿no? Em, em, este cuadro es el PBI per cápita en dólares hasta el 2020, o sea, antes de la pandemia. Y ahí pueden observar claramente cómo la tendencia en la mayoría de los países, bueno, claro, salvo Venezuela, es a la escalada en el PBI per cápita en dólares, y las líneas de Perú y las líneas de Chile o de los que apostaron por inversiones o mejorar su industria extractiva, siempre ha ido al alza, ¿no? El caso paradigmático y distinto es Uruguay, ¿no? Que a pesar de no tener recursos ha logrado crecer tremendamente gracias a la inversión en tecnología en ese país, pero todos los otros países mucho más grandes hemos crecido en función a nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, pero eso también tiene otra cara del asunto y tiene que ver con la reprimarización de nuestras exportaciones, ¿no? O sea, CEPAL identificó que, fíjense que las exportaciones de materias primas de nuestros países pasaron de 20%, ¿no? Entre los años 95 al 97, o sea, solamente exportábamos materias primas, el componente de las materias primas que exportábamos era del 20%, y entre el 2015 y el 2017 casi 40%. Entonces, se ha duplicado las cosas que exportamos, se ha duplicado la exportación de nuestras materias primas
vale decir, ha retrocedido la importación de productos manufacturados o de productos que medianamente han transformado mejor el recurso en un bien intermedio. Entonces, lo que está ocurriendo es que hacemos cada vez más industria extractiva y dependemos cada vez más de lo que exportamos, ¿no? Y bueno, ya sabrán que lo que exportamos más en el Perú son minerales, ¿no? Entonces, hay efectivamente un retroceso de nuestra propia economía y un énfasis en nuestros recursos naturales y una dependencia de los recursos naturales, ¿no? Otra reflexión en el escenario de Latinoamérica tiene que ver con los fenómenos políticos y los fenómenos económicos en general y el éxito de los países relacionados íntimamente a las industrias extractivas, ¿no? O sea, el milagro chileno, todos los experimentos post-neoliberales de Ecuador, de Evo Morales, de Correa, y principalmente el papel geopolítico de Venezuela, ¿no? Siempre han sido bancados, siempre han sido posibles por la riqueza que ellos tienen en materia de recursos naturales, ¿no? O sea, si no hubiesen existido petróleo en Venezuela, o gas en Bolivia, o, o petróleo en Ecuador también, créanme que los gobernantes nunca hubiesen podido proponer cambios geopolíticos tan grandes, ¿no? La otra reflexión respecto a Latinoamérica es que mmm, somos los principales abastecedores de minerales del planeta, ¿no? Entonces, económicamente hablando, entre el hierro, el oro y el cobre, somos geopolíticamente estratégicos para el crecimiento económico global y en consecuencia las inversiones son transfronterizas en todo el sentido de la palabra y llegan las mismas grandes corporaciones a explotar los recursos, ¿no? Río Tinto, Newmont, eh, Southern, digamos que BHP, todas las grandes compañías siempre recalan en Latinoamérica porque es parte, digamos, de una economía global, ¿no? Y a propósito de los nuevos metales o los estratégicos, el litio, o sea, en el último análisis eh, de, de los, se llama US, no te acuerdo, pero es los que estudian el subsuelo en Estados Unidos, determina que el 60% de las reservas mundiales de litio están en Latinoamérica, no específicamente en el triángulo de litio, sin considerarnos a nosotros, y ya es el 60%, ¿no? Entonces, esa es una de las dinámicas económicas que hay que tener en cuenta cuando entendemos el rol de Latinoamérica eh, en la explotación de recursos naturales minerales. Y entender también una de las principales socios comerciales de China. Entonces, todas las inversiones de China en la región están directamente vinculadas al crecimiento de esa potencia y cualquiera que sea el mercado que China necesite, es un mercado que está indefectiblemente destinado a seguir creciendo y a mejorar. Y en este caso, Latinoamérica es uno de ellos, ¿no? Luego la electromovilidad y el calentamiento global y todos los fenómenos globales también tienen un impacto directo en la explotación de recursos naturales en Latinoamérica. Entonces, con esto quería cerrar un poco las reflexiones previas a los temas que les había propuesto inicialmente y tomarme el tiempo que queda para efectivamente ya abordar los temas de fondo, ¿no? Entonces, este, am,
como preparándonos un poco para entender los problemas relacionados a la licencia social y al- a lo difícil que resulta eh, calmar las tensiones naturales de una explotación de un recurso natural. Em, Primero habría que desterrar y poner en perspectiva qué ocurre con el progreso social, digamos, o los indicadores de desarrollo social de países que dependen de los recursos naturales. Entonces, el performance de los países que dependen de los recursos naturales en realidad em, eh, ha mejorado en todos los países en general, pero especialmente en Latinoamérica, los países que dependen de la minería y de los hidrocarburos, salvo Venezuela, les ha ido bastante mejor que antes, ¿no? Entonces aquí, digamos que los 34 países que dependen efectivamente de sus recursos naturales y dentro de sus recursos naturales de aquellos que dependen de los que no se van a renovar. Y aquí están el nombre de todos esos países y obviamente nosotros estamos en el grupo de Latinoamérica en donde dependemos básicamente de los metales. Estos son los que dependen Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y Venezuela, que dependen de los hidrocarburos. Nosotros nos encontramos en los que dependen de los metales y Bolivia es uno que depende de ambos, ¿no? Pero aquí en el índice, si mal no me equivoco, nos encontramos dentro del percentil más alto, me parece que es el 10º percentil de países que han logrado que sus explotaciones de mineral han tenido un impacto correlativo positivo, digamos, en, en en el propio desarrollo de los países, ¿no? Entonces, ataquemos un poco ya los temas de fondo. Am, esto eh, es una gráfica que habla sobre el aporte de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PBI en América Latina hasta el 2016. Em, y esto representa claramente qué ocurre cuando algunos países logran posicionar a sus recursos naturales como em, fuentes de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando los recursos naturales están bien gestionados y de una manera ordenada, digamos, en el tiempo, sí han logrado efectivamente impulsar el desarrollo de algunos países, pero la otra cara de la moneda es que muchos países que son ricos en recursos naturales, pero que no logran explotarlos o transformarlos en desarrollo, lo que ocurre es un fenómeno totalmente inverso, y es que los conflictos sociales se agravan en su mayoría, y cuando hay menos institucionalidad, esos conflictos sociales pueden transformarse en inestabilidad política generalizada, ¿no? Y además esos pueden ser la muestra para hacer poco atractivo los países para otro tipo de inversión, ¿no? Entonces, a propósito de la gobernanza, em, bueno, hay muchísima literatura que sugiere em, eh, que es cómo gobernar el gobierno, digamos, ¿no? Y cómo las instituciones logran tejer un conjunto de prácticas y reglamentación y un conjunto de costumbres y reglas a veces no escritas que hacen que todos los actores puedan convivir y puedan interactuar de una manera virtuosa para el desarrollo, ¿no? Entonces, no nos vamos a quedar mucho tiempo en esto. Básicamente quería hablar sobre la gobernanza de los recursos naturales y por qué es tan importante, ¿no? Entonces, les decía que estas estructuras, estos procesos, esta toma de decisiones que permiten a un Estado que se organice y que dirige y que puede permitir a este grupo de personas dirigir estos asuntos,
en realidad se incorporan dentro de este proceso de gobernanza donde los operadores jurídicos básicamente ejercen este Estado de Derecho y gestionan estos recursos públicos, ¿no? Esta, esta dinámica cuando tiene que ver con los recursos naturales, dado que proviene de conceptos tan elementales como que los recursos naturales le pertenecen al Estado, en países como los de Latinoamérica, y donde el Estado es soberano sobre los recursos, soberano sobre su aprovechamiento, y que los licencia o que se los encarga el privado en beneficio de todos los demás cuando le cobra impuestos. Esa construcción, digamos, hace que la gobernanza de los recursos sea especialmente difícil, ¿no? Y estas dificultades generan fenómenos paradigmáticos y, 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 y contrariamente a pensar que los países ricos en recursos eventualmente se terminan en países desarrollados, tenemos ejemplos tristes como Venezuela, que lo que hacen es representar todos los síntomas de la enfermedad holandesa, o lo que le llaman también la maldición de los recursos, que es la excesiva dependencia de los recursos naturales no renovables, y que además generan unos ingresos exorbitantes que no logran transformar de una manera sostenible en el tiempo los recursos o el capital natural en un capital que eventualmente logre el desarrollo, ¿no? Y la maldición de los recursos y la enfermedad holandesa sí se pueden transformar en desarrollo. Hay ejemplos muy buenos en varios de los papers que después les puedo dejar con Valeria, que tienen que ver con Australia, Botswana, Canadá, Chile, Noruega, y les recomendaría leer algunos ejemplos y de cómo esos países lograron transformar sus recursos naturales en esto, ¿no? Y ya hablando de la gobernanza en general, me parece que eh, allá por el 2013, el World Economic Forum ya, digamos que lo caracteriza de una manera un poco mejor, encuentra que hay factores estructurales y factores habilitantes que permiten o que sostienen el desarrollo de los países, y encuentran en los factores estructurales para la habilidad de monitorear las leyes y las regulaciones, los ejes principales de una gobernanza exitosa, ¿no? Entonces, eh, la gobernanza, cuando funciona, cuando todos los actores se comprometen a utilizar y a respetar las reglas de juego de la explotación del recurso natural, deberían fortalecer las institucionalidades, el respeto de las leyes, y hacer predecibles las inversiones y predecible la forma en la que se reparte esos ingresos, y también predecible la relación entre esos recursos y los proyectos de desarrollo, ¿no? Lamentablemente eso no necesariamente ocurre en nuestra región, y más bien eh, las amenazas y los desafíos de la gobernanza muchas veces terminan por copar o por lograr el efecto contrario al desarrollo, ¿no? Que es más inestabilidad, más pobreza y más inequidad, ¿no? Entonces, se ha escrito mucho sobre el asunto, y muchas de las amenazas identificadas tienen que ver con la corrupción, con la falta de capacidad de los funcionarios públicos para transformar los recursos en desarrollo, los conflictos sociales y ambientales, la falta de planeamiento y la visión a largo plazo de los países, ¿no? Entonces, todos esos rasgos de una gobernanza
digamos que en vías de desarrollo o precaria, se atacan o los gobiernos deberían identificarlas, priorizarlas, entender cuál es la necesidad y empezar a solucionarlo, ¿no? La gobernanza se evalúa, ¿no? Hay maneras y hay índices que permiten entender cuáles son los indicadores clave en la y la sociedad civil para... Me caí, creo, ¿no? Hola. Sí, doctor, sí. Ya, estamos bien, entonces, de nuevo. Entonces, Pero no sé si me llegaron a copiar la última parte, pero no se puede ver su pantalla. ahí se ve. Sí, ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Bueno, entonces, les decía que hay índices que miden los indicadores de la gobernanza de los recursos naturales. Este es un índice que desarrolló el Natural Resource Governance Institute en base a varias observaciones y que eventualmente después se trasladan por encuestas a, a unos valores que antes, en el índice del 2017, rankeaban a los países, pero que muy recientemente ya no, y solamente los califican y los evalúan independientemente, seguramente porque los países son disímiles en algunos aspectos, entonces las comparaciones serían a veces injustas, ¿no? Entonces, por eso es que el índice ya no los compara, pero sí hay indicadores en donde los países pueden mejorar respecto a ellos mismos y respecto a su performance de años pasados para tener mejor gobernanza de sus recursos naturales, ¿no? Este era un ranking y unos puntajes de calificación en el 2017. Ya para el 2021, que era 2021, aparecieron los nuevos índices del instituto que en lugar de rankearlos, los comparaba contra ellos mismos en años pasados. Y luego, eh, y ya un poco adentrándonos más en cómo mejorar la gobernanza de los recursos naturales, uno de los grandes temas, digamos que sostienen una gobernanza saludable, tienen que ver con la información y la transparencia. Entonces, muchos de los países han entendido y han encontrado en la transparencia una herramienta que les permite que los propios ciudadanos entiendan cómo funcionan las industrias extractivas, hagan rendición de cuentas desde la sociedad civil o del propio Estado, utilizando sus propios datos y haciendo comparaciones con lo que informa el sector privado, y de esa manera generar más confianza entre los stakeholders y desalentar los conflictos, ¿no? Eh, la rendición de cuentas a todos los niveles de gobierno permite que eventualmente los diagnósticos de fortalecimiento sean más certeros y las medidas que se tomen para mejorarlos también funcionen mejor. La transparencia también permite evidenciar brechas de eficiencia, cuáles de esos espacios todavía requieren mucho más personal, mucho más inversión de recursos públicos para que se mejore esa, la forma en la que se aplica o la forma en la que se desempeña la industria, ¿no?
Entonces, esta es una de las grandes iniciativas, las de Leiti, pero por lo menos en Perú, muchos esfuerzos han decaído a lo largo del tiempo, porque en general todas las líneas de transparencia del gobierno no necesariamente están activas, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí ya vienen un poco más de otro tipo de reflexiones, pero sí me gustaría tomar algunas preguntas antes de empezar a hablar de estos otros temas, porque a la transparencia hay que sumarle varias cosas que a lo largo del tiempo y las multilaterales también han identificado como imprescindibles, como legitimidad social, temas de planeamiento, pero antes de entrar en eso sí me gustaría recibir algún comentario y además saludar a Alejandro Barón que se unió a la discusión. Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches. Es un colega muy querido de el Banco Interamericano, con el que también hemos trabajado estos temas de transparencia. Hola Mario, Qué bueno saludarte, Alejandro. igualmente. Ahora escribo alguna pregunta en el chat. Bueno, entonces, a los temas de transparencia y a los temas que contribuyen a la gobernanza, se le suma, digamos que, no algo nuevo, pero sí algo que era necesario, que estaba ausente y que se daba por descontado, y es que es la capacidad de los países de hacer el planeamiento de su propia industria y el planeamiento del rol de la industria en su desarrollo, ¿no? Entonces, en varios de nuestros países siempre ha surgido la necesidad de entender o de compartir, digamos, o mejor dicho, coincidir en qué es primero, ¿no? O sea, si el desarrollo es primero y después hago minería cuando ya me desarrollé de otra cosa y la minería solamente le suma a mis ingresos o a mi abanico de actividades económicas en donde puedo crecer, como puede ser el caso de Panamá o el caso de República Dominicana, ¿no? O el mismo caso de Ecuador en la minería, o por el contrario, primero es la minería porque ya la tienes y históricamente eres un país minero que dependes absolutamente de la minería y después te llega el desarrollo a propósito de la minería, ¿no? Entonces, en ese timing en el que te llegan las industrias extractivas, también hay una pregunta muy legítima, ¿no? Y es, ¿tienes chance de replantear tu economía cuando no estás de acuerdo con la minería? ¿O simplemente tienes que manejar o tratar de tener una legitimidad social porque el plan tiene que adaptarse a lo que ya necesitas? Les pongo el caso emblemático de Perú, por ejemplo. O sea, en el Perú no hay manera de sobrevivir sin minería. Y seguramente ustedes recuerdan varios de los candidatos y el mismo presidente actual en algún momento poner en tela de juicio si necesitábamos o no la minería o si podíamos dedicarnos a otra cosa, ¿no? Entonces, en países como el nuestro ya no nos podemos dar el lujo de replantear nuestra economía en función a otra cosa, ¿no? Entonces, más bien adaptar el plan y entender cómo cambiar o mejorar tu minería en función a otras prácticas de otros países, es lo que toca y lo que nos queda a algunos países como nosotros, ¿no? Y afortunadamente hay herramientas y hay estudios y hay esfuerzos muy inteligentes de cómo reenfocar la minería que ya tenemos
Por ejemplo, a propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 8, el 9, el 12, el 17, por ejemplo, que es este paper que están viendo a la izquierda de Omar Narrea de GIZ o de la cooperación alemana, para entender cómo impulsarle con la minería desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya es un compromiso que tiene el Perú, ¿no? Ejercicios de planeamiento en Colombia, mejorando la gestión del sector energético hacia el 2030, y después el Grupo Latinoamericano sobre el sector, el Banco Interamericano de Desarrollo, que hizo este paper sobre la visión compartida del sector, ¿no? Y también, claro, una invocación a una conducta empresarial responsable, ya sea por los estándares de la OECD o los del International Council of Mining and Metals, ¿no? Y, claro, los estándares ambientales y sociales del BID y del Banco Mundial. Y después otros estándares, que vuelvo a citar el tema del índice de los recursos naturales del NRGI, pero que también la OECD tiene sus propios estudios y también esfuerzos privados, ¿no? Como el Instituto Fraser, que hace encuestas anuales que permiten rankear, ahí sí rankear a los países en torno a los ambientes para las inversiones, ¿no? Y bueno, ahora pasamos al otro tema, con muy poquito tiempo para conversarlo, pero que sí quería no dejarlo de lado, y tiene que ver con el Estado de Derecho y la licencia social, ¿no? Entonces, ahí hay un par de citas, pero lo que quería dejar en el ambiente es que esta idea de la batalla por los recursos y de los conflictos consustanciales a la explotación del recurso por uno y no por el otro, o el malestar que le genera el bienestar, el malestar que genera que alguien más haga un aprovechamiento de un recurso, y o mejor dicho, que alguien esté bien y alguien esté mal, viene es absolutamente inicial a la propia organización de nuestras sociedades, ¿no? Que hay una cita de Ovidio, digamos que grafica claramente que al final hay una gran batalla por los recursos y que pueden matarse los seres humanos por los recursos. Y digamos que miles de años, no sé si miles de años, pero muchos cientos de años después, toda esta movida de la responsabilidad social corporativa vuelve a retomar los temas y los reensaya constantemente a propósito de entender quién tiene legítimamente la mejor posición para explotar los recursos naturales. Entonces, la licencia social está muy vinculada a temas muy primitivos en nuestras sociedades, que es la carrera por los recursos, ¿no? O sea, ahí les he puesto un par de papers que si quieren después los puedo compartir con Valeria para que los tengan a la mano, pero hay todo un tema antropológico en la minería, ¿no? Y cómo em, el- la edad de los minerales, que es la forma en la que le llama algunos autores, lo que tiene detrás es esta competencia por tener mejores recursos, ya no solamente entre empresas, no solamente entre regiones, sino entre grandes corporaciones que compiten por los recursos a nivel global, ¿no? Y ya un poco aterrizando en temas ya de conflictividad en nuestra región y en el país en general, en particular, eh, muchos estudios coinciden en que lo que hay detrás de nuestros conflictos es el rol del privado concesionario en la explotación del recurso, que, como ustedes saben, tiene un antecedente inmediato en la Constitución del 93 y en el cambio de las reglas de juego para la explotación de los minerales, ¿no? Es antes, cuando el Estado era el propietario de las minas y de las condiciones, como Centromin, que era dueño de todas las minas en el Perú, tal vez la población la sentía un poco más legítimo, porque era el Estado, y al final de cuentas el Estado era el que tú elegías, o el gobierno
que se encargaba del Estado era el que tú elegías y entonces te sentías un poco más cercano. Y en la Constitución del 93 y en la privatización masiva de los yacimientos, digamos que se perdió mucho de ese espíritu, esa conexión con la explotación, ¿no? Y entonces los ciudadanos y las organizaciones en general han comenzado a madurar la idea de que el privado hace un aprovechamiento irracional, abusivo, sin estándares y que destruye el ambiente. Entonces, eso además se fortalece con accidentes como el derrame de petróleo de la semana pasada, que digamos que son muy ocasionales, pero son de muy alto impacto y de destrucción de la confianza de los ciudadanos hacia el sector privado, de los ciudadanos al Estado que no los protege, ¿no? Entonces, los ciudadanos finalmente, no voy a generalizar, pero no reaccionan violentamente de una manera gratuita, sino a propósito de una maduración de tensiones y de conflicto de intereses que termina por destruir la confianza y escalar, digamos, la tensión hacia un conflicto, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, cuando esa dinámica se vuelve violenta y se vuelve eh, mm, eh, o que se franquea con el uso de la fuerza, digamos, lo que ocurre, digamos que normalmente en los estados un poco más maduros y con una institucionalidad un poco más respetable, más sólida, es que el Estado de Derecho y el principio de seguridad jurídica se activen inmediatamente y el uso de la fuerza sea, digamos que controlado por el Estado, y controlado por el Estado desde un punto de vista legal, porque tú tienes la legitimidad de que el Estado proteja tus derechos, pero además los que te otorgó como concesionario minero o los que te otorgó en tu licencia de funcionamiento, y cuando toman la carretera y coactan tu derecho al libre tránsito, y a todo eso tú apelarías a que el Estado de Derecho o el principio de ciudad jurídica, que está reconocido en varias sentencias del Tribunal Constitucional como la que les estoy citando aquí, actúen de inmediato y el Estado salga en protección del Estado de Derecho, pero lamentablemente a veces eso no funciona. Entonces, cuando uno empieza digamos que a identificar en dónde está esa justificación, digamos, de los conflictos sociales, inmediatamente surgen unos conceptos como muy novedosos y que suenan eh, eh, bien, pero que no necesariamente tienen una construcción sólida o legal eh, inequívoca, como la licencia social, ¿no? Entonces, la licencia social, en esta presentación me gustaría entenderla como ese fenómeno que se escapa a la seguridad jurídica y que se escapa al Estado de Derecho y que es súper sombría, que tiene que ver con el consentimiento de la mayoría de personas, no solamente al inicio, sino durante todo el proceso de maduración, y cómo es que el Estado ha asumido eso como institucional y como lógico y como permanente y como exigible, ¿no? Cuando la licencia social es etérea, ¿no? Y no necesariamente, eh, digamos que descansa en un documento eh, eh, predecible, ¿no? Entonces, y esto es porque esto se basa en creencias, se basa en opiniones, en percepciones. Entonces, la licencia social como construcción está muy rechazada por la industria y por teóricos, pero aunque no lo crean, recientemente el propio BID ha publicado un paper que tiene que ver con la licencia social en el entendido en el que es la percepción de la gente y la aceptación de la industria. Pero la licencia social no justifica la violación de otros derechos y no justifica en el largo plazo que se resten inversiones en proyectos privados o lo que fuese que van a contribuir al desarrollo porque no hay licencia social, ¿no?
y bueno, y después aquí tengo algunas cuestiones, pero básicamente tiene que ver con los conflictos mineros derivados de la inequidad, ¿no? Y después cerrar con un par de casos. El primero es el caso de Tambo Grande, como ustedes saben, inversión del 99, ¿no? Que lo que terminó ocurriendo es que a lo largo la defensa tan férrea que hizo el Frente de Defensa de Tambo Grande eh, devino en un efecto cascada en donde toda la sociedad se opuso, digamos, al yacimiento y al desarrollo de la minería ahí. Eh, se polarizó el debate en agua sí y oro no, y justo coincidió con un candidato que en ese momento con el polo rojo no dejaba tranquilos a los inversionistas. Entonces al final no fue el proyecto de gran minería formal, digamos. Y lo que ocurre ahora en los reportes del 2019 y el 2020 es que está lleno de mineros ilegales en Tambo Grande, que además son la madre de muchísimos otros delitos y de trata de personas y de contaminación, y al final terminó peor de lo que estaba, ¿no? Y después el otro ejemplo paradigmático es el complejo metalúrgico de La Oroya. Mina y los estándares no se van a alcanzar nunca, y el río Mantaro que pasa al lado está muy, muy contaminado por efecto de La Oroya. Los trabajadores y los sindicatos y todo el pueblo en realidad reclama para que se reactive la fundición a pesar de todo el daño ambiental que puede provocar, ¿no? Entonces, en verdad, no necesariamente es la defensa del medio ambiente lo que prima, sino las sociedades y la forma en la que ellos entienden la mejor manera de sobrevivir, ¿no? Y después, bueno, les voy dejando la presentación también para que encuentren algún material que les pueda servir. Y, y bueno, eso, creo que con eso am, eh, terminaría la presentación. Les había también indicado al inicio que a pesar de que somos los mismos actores eh, en la minería, en las industrias extractivas, cada vez más queda claro para el sector público y para el sector privado que la minería y las industrias extractivas van más allá de un simple negocio. En el Perú, sobre todo, en donde las empresas mineras muchas veces son las únicas, y las petroleras en realidad son las únicas que simbolizan una esperanza de desarrollo para lugares remotos y para lugares en donde el Estado históricamente nunca ha podido llegar, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los reclamos que nosotros siempre hacemos desde el sector privado porque haya un mejor Estado, se están transformando en cómo el sector privado puede participar en mejorar el sector público. Y el mismo sector público también ya no se recuesta tanto en el sector privado porque también la sociedad civil se ha dado cuenta que es el Estado el que no reparte bien o que no invierte bien los ingresos que vienen de la minería. Pero bueno, voy a dejarlo por ahí ahora y me voy a leer el chat a ver si hay algún comentario o pregunta. A ver, Sí, yo aquí tengo una. podría preguntarle, leerle las Claro. preguntas para que usted Buenísimo. pueda responderlas. Bien, primero Pamela Rivera Daza nos pregunta, doctor, ¿usted cree que nuestra legislación exige adecuadamente a las empresas el cuidado del medio ambiente, debido a que la mayoría de conflictos se fundamenta en eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Em, la legislación ambiental y los estándares ambientales en el Perú son de orden global. O sea, el reglamento 040, el reglamento ambiental minero, está inspirado en varias regulaciones chilenas y en estándares de Canadá, de Australia. O sea, los instrumentos de gestión ambiental que actualmente aprobamos nosotros, de la forma en la que aprobamos nosotros, para la gran minería deberían proteger el ambiente efectivamente.
Donde hay una gran zona gris es en la minería informal y en la minería ilegal, que esa sí ha encontrado en esa falta de implementación de la normatividad ambiental una forma de seguir desarrollándose sin estándares. Entonces, Pamela, a mí me parece que sí, y que lo que ocurre, como por ejemplo en el caso del derrame o en el caso de alguna otra empresa minera grande con gran contaminación, es que el problema no son las normas, sino la implementación en algunos extremos. OEF ha cobrado muchísimo poder y las empresas saben manejar o tratan de manejar en equilibrio sus inversiones, su rentabilidad y la protección del ambiente. Valeria. Estás con mute. Disculpe. Decía que gracias por la respuesta. Alejandro Barón nos dice, hola Mario, gracias por tu excelente presentación. Dos preguntas. ¿Cómo explicar que las industrias extractivas pueden coexistir y ayudar a desarrollar las energías renovables? Es decir, no hay necesariamente un dilema entre renovables y extractivas. Y la pregunta dos sería, ¿dirías que los pagos de regalías en Perú en los últimos años han tenido un impacto relevante a nivel subnacional, local y cómo? Bueno, mira, lo que está ocurriendo ahora mismo en Perú es un fenómeno bien interesante y es que eh, las empresas mineras que históricamente habían optado por centrales chicas que básicamente eran de quema de combustible, térmicas, están licitando en el sistema interconectado nacional toda la carga como clientes libres. Lo que están haciendo es tomar carga donde los primeros que están despachando, porque el propio Estado les ha dado esa prerrogativa, es industrias renovables, es energía renovable. Entonces, sí hay una movida empresarial fuerte para aprovechar todos los espacios de promoción que les ha dado el Estado a las renovables. Entonces, hay horarios de despacho al sistema interconectado priorizado y donde las empresas de energías renovables tienen ventajas y esa energía está siendo tomada por las empresas de gran minería, igual por las fundiciones, igual por la gran industria. Entonces, las industrias, en las industrias extractivas en el Perú, me parece que por ahí no hemos tenido problemas. Nosotros no somos dependientes de combustibles fósiles a gran escala, como Colombia con el carbón, ¿no? O Venezuela con el petróleo, que eventualmente van a declinar tarde o temprano, el tema de los objetivos de la descarbonización van a impactar, digamos, de alguna manera directa en las industrias extractivas. El Perú no es el caso, más bien estamos como promoviendo que eso ocurra. Estamos promoviendo las industrias de energías renovables, ¿no? Y más bien ahora hay sobreoferta de energía, que es un fenómeno interesante y que alguien está tomando la carga, pero digamos que el mercado eléctrico peruano sí ha reaccionado, digamos, al tema del calentamiento global y a los incentivos del Estado para las energías renovables. Y sobre si es que hay un impacto real en la redistribución del canon y las regalías, eh, hay varios estudios que han publicado el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y la Sociedad Peruana de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que sugieren que en las regiones en donde hay más minería, ergo se pagaron más regalías y canon, se han desarrollado más que en donde no, en líneas generales. Hay casos emblemáticos en donde claramente algo ha fallado grandemente, como Cajamarca, por ejemplo. Pero Arequipa, Moquegua, Apurímac, que son regiones
con minería histórica, sus indicadores han mejorado sosteniblemente. Ahora, si uno ve los números fríamente, uno debería ser optimista. Pero lo que uno ve a veces en ve los números fríamente, uno debería ser optimista. Y segundo, cuando uno compara el Perú con otros países, debería ser todavía más optimista, porque como yo les mostré en varios de los papers al inicio de la presentación, nuestros índices de desarrollo son firmes. Y aunque los números macroeconómicos no necesariamente reflejen rápidamente el chorreo, digamos, el crecimiento sigue siendo sostenible, antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Pero ahora con el precio de los minerales, digamos que deberíamos retomar el ritmo de crecimiento. Desafortunadamente, las cosas que no funcionan o los pitfalls de todos estos esfuerzos para que las industrias extractivas sean cada vez más bien recibidas, logran un impacto muy grande en la confianza de la gente y las personas parecerían estar dispuestas a que todas las industrias que contaminan o que naturalmente tienen un impacto en la naturaleza se vayan y que sobrevivamos, no sé cómo, pero hay un pensamiento bien romántico sobre el asunto todavía, Alejandro, y nos toca a nosotros, en verdad, ¿no? Transmitir que las industrias extractivas en el Perú son absolutamente indispensables y que tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no? Bien, de Así, igual Valeria. forma, Alejandro Barón nos comenta, el Banco Mundial y la literatura especializada también están yendo hacia un mayor trabajo con el concepto de licencia social, sin perjuicio de los límites legales al caso, claro. Sí, pues, sí. Yo la verdad, am, la licencia social, si todos entendiéramos que la licencia social está en una categoría más bien como de aproximación, de diagnóstico, de medición de percepciones. Entonces, vaya, vamos, todos vamos juntos. Banco Mundial, Fondo Monetario, CAF, nosotros, el BID, todos. Pero, aunque no lo creas, la percepción de licencia social a los niveles menos elaborados es suficiente para bloquear la carretera. Entonces, bloqueas la carretera, se pierden millones diarios, las ambulancias que pasaban gente con vacunas o gente que tenía que ser evacuada se muere en el camino. Ese tipo de cosas como brutales se justifican en que no hay licencia social, ¿no? Entonces, lo ponen a la misma categoría de tengo estudio de impacto ambiental aprobado, tengo licencia, tengo autorización, tengo la inversión de no sé cuánta plata, tengo contratos, tengo todo, pero la licencia social está al mismo nivel y es igual de legítima para impedir que sigas en tu carretera, o sea, que cruces tus camiones rumbo al puerto, ¿no? Entonces, yo entiendo, sí, Alejandro, que eso pasa, pero en el momento de la aplicación terrenal, digamos, de la licencia social, es donde no necesariamente encajan. Así es, Valeria. Bien, Bueno, y yo les agradezco un montón. Le por había dicho a último, Valeria que a Mariana las nos 9 dice, iba... sí, nos hemos extendido un poco. Ya para finalizar, Mariana nos pregunta, si bien su experiencia radica en el régimen general, ¿cuál es su opinión de que el proceso de formalización minera tenga una duración de 20 años, donde a los mineros se les da varias facilidades, las cuales muchas veces son una puerta abierta a realizar actividad minera sin obligaciones? Bueno, mira, yo ahí, yo le diría a Mariana que se lea el informe del MINAM, ¿no? Que estuvo en contra de la ampliación del plazo de formalización. Yo escribí también algo al respecto en el LinkedIn, que por ahí está mi enlace en mi artículo. Y creo que hay que, como en todo este tema de las industrias extractivas, hay que ponerle más información a la discusión.
sea, si uno se agota en la discusión de pobrecitos los mineros informales, el Estado es tan ineficiente, que el Reinfo no funciona, que el registro está mal, que nunca encuentra el concesionario, entonces nunca me puede ceder la concesión, no tengo el título. Si uno se agota en ese nivel, entonces puede que sea como, bueno, pues 4 años más no es nada, digamos, ¿no? Pero hay que ir y hay que reunir otro tipo de información, como por ejemplo, cuánta minería informal se desarrolla en tierras indígenas en la Amazonía. Yo y una persona más publicamos un artículo hace poquito en Advocatus, que está publicado además, Advocatus, no, en la revista del Círculo de Derecho Administrativo 19, que también lo pueden descargar. Ese artículo hace un análisis de cuánta minería ilegal e informal destruye en hectareaje las tierras en la Amazonía que le pertenecen a los nativos. Entonces, las comunidades nativas e indígenas, que de por sí ya están deprimidas, que reciben muchísimo o muy poco apoyo del Estado en cualquier servicio que puedas imaginarte, tenían la esperanza de que el Estado frenara la minería informal, que tala los árboles, que termina afectando los servicios del bosque para su supervivencia, ¿no? Entonces, es mucho más que 4 años más para que funcione el registro. Es como depredar la Amazonía y que las personas que dependen de los servicios ecosistémicos de la Amazonía se queden sin sustento. Entonces es mucho más que eso. Los índices de delincuencia organizada en torno a la minería informal e ilegal, el empleo infantil, la utilización de mercurio en la explotación del oro, el daño a las cabeceras de cuenca, la minería fluvial, todo eso tiene costos. Tiene costos en la naturaleza que no se hacen evidentes, pero que son irremediables. Entonces, Mariana, yo pienso que fue un error. Si es que a esa política y a esa decisión que se ha tomado el Estado en este momento se pone a trabajar en un plan verdaderamente efectivo, entonces me parece que tenemos esperanza, pero si es simplemente extender por extender, sí me parece que va a haber muchísima impunidad y después no, el Estado que no es firme al principio pierde un poco de fuerza para hacer modificaciones después, ¿no? En mi época, cuando yo era secretario general en Energía y Minas, empezamos a hacer las restricciones de combustible para que se encareciera el combustible que utilizaban las dragas en Madre de Dios. Y lo que hacían los mineros ilegales era cruzar la frontera de Madre de Dios, comprar el combustible y regresar. Después se prohibieron los motores, la importación de los motores en esa zona mayores a, no sé, no me acuerdo, 500 caballos, algo así. Y pasaban motores que eran de 100 caballos y los juntaban todos y hacían lo mismo. O sea, los esfuerzos a propósito de desterrar la minería ilegal y de por fin formalizar a los informales es de nunca acabar, pero el Estado no puede dejar de pelear para que eso ocurra. Bueno, esa era mi respuesta, un poco con temas, un poco de reflexiones personales, pero me parece que por ahí va el asunto. ¿Vale? Bien, profesor, gracias por su respuesta y en realidad a todos por sus preguntas. Ahora sí, ya para poder cerrar la conferencia, me gustaría comentarles, un momento voy a compartir mi pantalla. Que, bueno, de igual manera nos complace también mencionar que el profesor Mario Guapaya forma parte de nuestro diploma de especialización en Derecho y Regulación del Sector Minero, el cual tiene como fecha de inicio el 25 de febrero y donde también participan algunos docentes como Beatriz de la Vega, Manuel Martínez, Edwin Quintanilla y Gerald Ramírez.
Algunos de los cursos que conforman este diploma son el Marco Legal General Minero, Regulación de los aspectos laborales, Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Aspectos tributarios en la minería, Regulación, Supervisión y Fiscalización en Minería, Gestión de permiso y principales actividades conexas a la minería, y finalmente legislación y regulación ambiental en minería. Cabe mencionar que este curso tiene un tiempo de duración de 120 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo, y lo pueden acceder a este a través del programa de Producativ. Para los que deseen mayor información, les voy a dejar el link del brochure y de la página en el chat de la sala. Y de igual forma mencionarles que esta conferencia tiene un certificado por el cual, por el precio de 70 soles, el cual también van a poder acceder a través de nuestra página, y de igual forma les voy a dejar el link. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy, en especial al profesor Mario Guapay.